Lo vamos a evaluar. Bueno, ahí vieron que estamos entrándole al tema de la mesa de jueves, mis escuincles. Hoy para pues ir abordando, ya estamos entrando ahora sí por fin a temas, más bien a tiempos oficiales, ¿no? En cuanto al tema electoral, ya vamos desde junio, agosto, ¿no? En este asunto, aunque no deberíamos, pero en fin. Vamos a hablar de un par de asuntos muy concretos, pero también con todo lo que abarca, ¿no? El tema del litigio electoral. Primero, sobre la revocación de este acuerdo del INE sobre paridad que había propuesto un magistrado ahí de la Sala Superior, y lo echaron para atrás. Y también esta revocación del gobernador sustituto en Nuevo León, entre tantas otras cosas que el Tribunal Electoral va a estar pues manejando, ¿no? En estos pues días, meses que tendremos el proceso electoral federal, bueno, y local también. Jorge David Aljovín, el consultor y analista político, ya viejo conocido de todos ustedes, aquí anda. Y el doctor Luis Octavio Vado, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, experto en Derecho Electoral y Constitucional. Gracias a ambos por estar aquí. Es un absoluto placer, oigan, tener siempre a tantas luminarias en cuanto al tema del derecho, sobre todo electoral. Vamos a empezar contigo, Luis, si quieres, porque pues, ya el doctor Aljovín ya está a punto de cobrar nómina, ¿no? De que viene. ¿Cómo viste el tema del litigio de la revocación de género, de la paridad de género, que querían hacerle ahí una como pues muy comodaticio, ¿no? Decir, es que Yucatán ya tiene legislatura, ya tiene legislación en la materia, y sigue habiendo el argumento, ¿no? De que el INE no tiene facultades para andar pidiéndole ese tipo de cosas a los partidos, pero la cosa es que pues, si no han legislado en cuanto a ese tema, pues el INE tiene que entrarle al quite. Entonces, a ver, pues ¿cómo viste más o menos el papel del tribunal en este tema de la paridad de género ahora ya firme? Yo creo que lo ves con mucha claridad. A ver, la paridad de género ya es un mandato. No hay que darle vueltas. Es un mandato, se tiene que cumplir y se acabó. La duda es cómo le hacemos para cumplirlo adecuadamente. Porque paridad suena simplemente a 50 y 50, pero no es tan sencillo y no es tan fácil. Y básicamente, ¿qué era lo que se estaba proponiendo en el proyecto, ¿no? Bueno, la idea de lo que tú comentas, la paridad la tendrían que haber establecido en primer lugar el Congreso de la Unión para lo federal, es obvio. Los congresos locales para las gubernaturas. Si los congresos locales no lo hacían, entonces el criterio era, bueno, lo tienen que hacer los partidos políticos dentro de sus disposiciones internas. Si los partidos no lo hacen, entonces los soples, o sea, los institutos electorales locales. Si los institutos no lo hacen, entonces el INE ejerce la facultad de atracción y tiene que regularlo. Ese era, digamos, como ver el proyecto. Hasta el último punto, ¿no? Que era Exacto, como podemos ver, el chiste es, a ver, en primer lugar, ¿quiénes? Los legisladores. Ellos eran los primeros que tenían que cumplir. Ya. Y ahora llegó el tema del tribunal, doctor, y pues ahí siempre, es que ¿por qué todo tiene que llegar al tribunal? O sea, son muy contenciosos tus carnales en el tema del... Mira, habrá que decirle a la gente que también se llega hasta el tribunal porque los propios legisladores no cumplen con su tarea. No solamente durante el proceso electoral, sino en la renovación de las dirigencias de los partidos políticos. Te llevo algo. Imagínate, habría que preguntarnos si las próximas dirigencias de los partidos políticos van a seguir siendo encabezadas por hombres, si tiene que aplicar o no la alternancia. Y en el caso de las mujeres, pues los meten tremendos bretes. ¿Por qué? Exacto, pues lo que iban a ser hombres y 4 mujeres. Por lo tanto, ¿qué se decidió? Como parte de la política paritaria, se dijo 5 mujeres, 4 hombres, y con algo muy importante, y sé que a Luis tal vez no le guste mucho esto, pero lo que dijo el tribunal, dijo, aquí mando yo. Aquí quien manda, el órgano jurisdiccional, no es el Instituto Nacional Electoral, confirmo, pero quien tiene la última palabra soy yo, soy el tribunal y lo voy a decidir yo. Y simplemente pondré algo sobre la mesa que sí me parece, estoy de acuerdo con la propia resolución, pero algo que creo que está muy mal visto por parte de los propios legisladores es que no se hayan llenado los 2 espacios de los magistrados salientes de Sala Superior, porque la decisión el día de ayer se tomó de manera mayoritaria, pero con una diferencia que no había un pleno completo en el propio Tribunal Electoral. Que justo esa es otra, ¿no, Luis? O sea, tenemos ya, desde la semana pasada ya andamos anunciando que tenemos 2 vacantes, ¿no? Ahí en la Sala Superior. Y vamos a tener que renovar, ¿no? Esas 2 vacantes, pues es normal, ¿no? O sea, hay que darle su refrescadita, ¿no? De vez en cuando a este tipo de órganos. Pero, pues, güey, o sea, de cara a este proceso electoral del 24 que parece va a ser bastante contencioso, pues me imagino que no podemos darnos el lujo, ¿no? De tener un tribunal pues, incompleto. Es que salen conservas. Por eso... No, es que a mí me da igual, o sea, a mí me vale sorbete si salen conservas liberales o que le tiren para dónde, pero coño, que haya alguien, ¿no? O sea, que ya se pongan ahí a hacer la tarea. Pero es que a mí me parece increíble, ¿no? Que no puedan ni siquiera
hacer parte de sus tareas más básicas, ¿no? Que es nombrar a gente a puestos. Pues ya han tuiteado, ¿no? Del Senado la idea de que sí van a hacer los nombramientos ahora en Bueno, noviembre. ya tuitearon ya con eso, ¿no? Ya estamos todos muy felices. Y yo creo que parte del problema de lo que dice Jorge es, a ver, ¿cuántas son las gubernaturas que van a estar en juego? Son 9. O sea, ya de entrada ahí ya no podemos decir 50 y 50. O sea, ya desde ahí empezamos con ese tipo de situaciones, ¿no? Y creo que cuando hay un asunto impar, ¿no? Cuando suele pasar, pues le dan justo la preferencia a la parte de las mujeres, ¿no? Como para, pues un tanto balancear, ¿no? El desequilibrio histórico que ha existido en puestos políticos de elección popular. Es que me parece que justamente por ahí se va la resolución, ¿no? O sea, esta idea de que lo que tú comentas, Yucatán sí había legislado, los demás no, o sea, los otros 8 estados no. Bueno, Jalisco sí, pero en realidad le aventaba la bolita al instituto. Y entonces, ¿qué es lo que dicen, no? En sala superior, bueno, lo que tenemos que hacer es observar el total de las postulaciones que van a estar en juego. Recordando un dato que creo que es interesante. Actualmente tenemos solamente 10 mujeres gobernando. Históricamente es un número importante, pero si vemos el total de 32, es correcto. Justo es por esto, ¿no? Porque de otra forma no hubiéramos tenido a lo mejor a Maru Campos en Chihuahua, a lo mejor a Laida Sansores en Campeche. O sea, sí entiendo la noción, ¿no? O simplemente los amigos en casa nos van a criticar, 3 hombres hablando de paridad, por ejemplo. Eso también, ¿no? Bueno, hay que decirlo como una crítica sana, ¿no? No, bueno, a ver, o sea, los invitados que tenemos en este lugar no tienen que ver con paridad ni nada. O sea, los traemos a ustedes, al menos en este caso, porque son expertos en la materia. Si hubiéramos tenido la fortuna de tener una experta en tema electoral, también estaría muchos, aquí. ¿verdad? También No, sí, digo, al menos yo no tengo el placer de haberlo conocido poco a poco. No vamos abriendo el abanico. Pero, ¿en qué te iba a decir? Ya se me olvidó. No, estábamos hablando de la paridad. Estábamos en Sí. ese tema. Entonces, es que no solamente... Perdón que te desconcentro. Es que luego se me va la onda. Es uno que está en este tipo de cosas. Ya me veo estrellitas a cierta hora del día. A ver, sobre el tema del tribunal, pues, ¿cómo lo ven? Al menos me gustaría el punto de vista de ambos. ¿Cómo lo ven formado como institución? Pues que se va a encargar, ¿no? de este siguiente proceso electoral, al menos como en su fortaleza, en su vocación democrática, en su vocación de institución que se encarga de la cosa a lo mejor más central, ¿no? Que es el mantenimiento de la democracia y del buen funcionamiento electoral de este país. Empezamos con mi estimado Luis. A mí me parece que es un tribunal que tiene 2 características muy importantes. La primera, que se asume como un tribunal constitucional. O sea, no es un tribunal de mera legalidad, sino que se asume como un tribunal constitucional, pero que además tiene que ser de esa manera porque algunos de los juicios que resuelve son auténticamente juicios constitucionales. Por ejemplo, el que tiene que ver justamente con paridad deriva de un juicio que materialmente es un juicio constitucional. El segundo elemento es que es un tribunal que se asume como protector de los derechos de las personas, en particular los derechos políticos que se asumen que son auténticamente derechos humanos. Y por esa razón, por ejemplo, este tipo de cuestiones se vuelven muy importantes, porque, por ejemplo, paridad, ¿por qué se ha avanzado? Pues por las mujeres que han demandado, por los colectivos de mujeres que han impulsado, como ha pasado con otros grupos, y eso provoca, desde luego, las sentencias. Entonces, me parece que es un tribunal que tiene muy clara esa función constitucional y esa idea de la protección de los derechos. Mira, yo lo que veo es en una antesala con un tribunal que va a tener una tarea muy difícil. Habrá que recordar que el día de ayer, poniendo el componente político, pues se le regresaron 500 millones de pesos al Tribunal Electoral, pero estuvo amenazado de un recorte muy importante que era de 767 millones de pesos. Por otro lado, por lo que dice Luis, obviamente se trata de un tribunal constitucional que aspira a ser una Suprema Corte. Como dirían por ahí, es lo mismo, pero más barato, pero al final del día resuelve en materia electoral. Sí. Y por otro lado, también diría que tiene un fuerte reto en la toma de sus decisiones. ¿Por qué? Porque hay un Ejecutivo Federal que está amenazando fuertemente al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en especial a todo el Poder Judicial. Y esto va a ser muy importante y veremos de qué están hechos los magistrados electorales y las magistradas. Sobre todo porque, lo comentaba fuera de pantalla con Luis, porque es muy importante esto. Hay un nuevo redimensionamiento de la política judicial, esto es, de la relación que deben tener los jueces y los magistrados con el poder.
En estos días vimos la renuncia del ministro Saldívar, ¿no? Por una causa grave. Entonces habría que preguntarnos, ¿sigue siendo vigente la división de poderes como nos las enseñaron en las facultades de Derecho? Simplemente en nuestras clases... Como es la teoría, ¿no? Que debería de ser aquí cada quien por su lado y pues interactúan en algunas cosas, pero se trata de controlarse. Pero hoy te demuestra que los jueces y los magistrados son más políticos que jueces. Y eso derrumba el mito donde toda la gente que trabaja en el Poder Judicial y los escuchas hasta el cansancio te dicen un juez es independiente, es imparcial, pero también tienen su corazón y ahí es donde tenemos que mediar y tenemos que lograr que el Tribunal Electoral sea capaz de mediar un escenario como sucedió en 2006. Imagínate, otro 0.56%. Te voy a decir algo, luego me gustaría hablar contigo, David, y bueno, sobre el tema de la elección del 2006 porque me encontré, bueno, esto ya no tiene mucho que ver con el asunto, bueno, ahorita lo hablamos, ya después de esto, bueno, en fin. Si sí lo ven, para un poco ir cerrando, ¿ven al tribunal lo suficientemente fuerte, consolidado, al menos las magistraturas como están y pues, las dos que vengan, si es que vienen, lo suficientemente fuertes como justo para resistir un escenario así que pues, no sé si pinta, al menos en las encuestas no pinta para que sea algo muy contencioso, pero si llega a darse el caso, ¿creen que podría salir avante el tribunal? Yo lo que diría es que si nos gustara lo fácil, venderíamos pepitas y no nos dedicaríamos al electoral, porque es una materia sumamente complicada todo el tiempo. Lo que diría son dos cosas. Una, sí están las magistraturas, pero el tribunal es las magistraturas y el personal que trabaja ahí directamente. A mí me parece que hay experiencia, hay conocimiento, hay horas de vuelo. Y nadie es nuevo en esto. ¿A qué es a lo que voy? Que todo lo que tú comentas de las presiones, las complejidades técnicas y demás, ya lo saben y lo conocen y lo han vivido. Porque no debemos olvidar algo. O sea, sí son las sentencias del tribunal, pero también depende, y tú lo sabes muy bien, cómo los abogados y las abogadas plantean los temas. Claro. Entonces, ya desde allí, y una característica que tiene lo electoral es que siempre tenemos cosas nuevas. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. Twitch, que lo vemos como una plataforma esencialmente de gamers. Sí. ¿Iremos a tener asuntos derivados de Twitch? A mí me da la impresión de que sí, en estas transmisiones en vivo. Pero una de esas, ¿eh? Yo estoy prácticamente seguro, ¿eh? Y a Claudia haciendo transmisiones en Twitch, pero pues mira, en una de esas nos sorprenden. No te vayas muy lejos, la inteligencia artificial que ocupa Xochitl Gálvez, y por lo tanto tenemos que determinar si se le carga o no el beneficio de esos costos de esa producción a Xochitl Gálvez. Pero yo también diría que ¿cuál es el reto? Obviamente Luis dice muchas horas de vuelo, pero también hay una labor muy importante, llenar esas vacantes del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque si no las llenamos, a pesar de las horas de vuelo, la experiencia que tienen los magistrados y magistradas de ese tribunal, habrá que recordar que esos espacios vacantes, ¿con quiénes se llenan? Con los magistrados o magistradas decanas de cada una de las salas regionales. No quiero desmerecer ese trabajo que se hace en sala regional, pero habrá que decir, una cosa es que tú seas seleccionado para jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, y otra cosa es que te traigan a alguien de la filial de Cruz Azul, que como está en estos momentos, imagínate, que nos traen a alguien de una sala regional que no esté preparado para ese tipo de presiones. Y creo que esto es importante porque nos lleva a un tema de legitimidad de las propias decisiones, porque para eso nombramos magistrados y magistradas en el Tribunal Electoral. Por lo tanto, me parece muy grave que en su momento, cuando no se llenen estas vacantes, las decisiones sean tomadas ya adoptadas por dos integrantes o dos mujeres, dos hombres o un hombre, una mujer, lo que sea, pero que al final del día no tengan esas horas de vuelo, esa experiencia, porque habrá que recordar, para ser juez del Tribunal Electoral no solamente basta conocimientos técnicos, sino también hay que tener la fortaleza para resistir esa clase de presiones políticas y sobre todo viniendo del número uno de Palacio Nacional. Si no la sufre, ¿no? Pregúntenle a toda la gente que se dedica. Yo creo que entre los ministros y magistrados de la Sala Superior sí ahí se llevan, ¿no? En tema de presiones totales de... A nivel jerárquico están igual. Pero además, a ver, yo creo que nadie que sea juez constitucional en ningún momento puede pensar que va a ser un lecho de rosas. O sea, las presiones siempre van a existir, viene con la chamba. Eso a los trancazos, güey. O sea, es correcto. Puede que no se vea, nadie se entere nunca, pero pues, se saben que ahí están los ranazos. Pero en fin. Jorge David Alcovín, consultor y analista político, un placer. Y el doctor Luis Octavio Vado, académico de la Facultad de Derecho en la UP. Gracias a ambos por haber estado aquí.